Well, good evening and welcome everyone. My name is Susan Fernbach. I'm the co-director. Buenas noches y bienvenidos todos. Yo soy Susan Fernbach y les doy la bienvenida. Estamos hablando hoy sobre la diversidad de las razas. Hoy es el aniversario de 16 años de este programa de Noches con Genética. Y estamos reconociendo y celebrando el mes de historia de afroamericanos. Y también hoy vamos a dar perspectivas en la medicina precisa. También reconocemos que hay que poner atención en las causas de problemas médicas en esta población, personas de color, y cómo se puede usar la genética para mejorar la salud. Esta charla está patrocinada por el Departamento de Genética Molecular y Genética Humana, y también tenemos interpretación al español de parte de Mercedes Alejandro. Durante el webinar puede poner sus preguntas en la caja que dice Q&A y la doctora Deborah Murray en la oficina de diversidad del Colegio de Medicina Baylor va a ser nuestra moderadora, y tenemos dos presentadores especialistas que están del parte este del país a una hora adelantada de nosotros y están dispuestos a dar la charla de hoy. También les quiero mencionar que vayan a la página web de Noches con Genética para ver qué charlas vienen en el futuro. El señor Bonham es director de investigaciones de la genoma humana en las instituciones nacionales de salud. Él estudió en el Colegio James Madison y la Universidad de Madison y su doctorado del Colegio de Leyes de Moritz. Y sus investigaciones se enfocan en las implicaciones sociales de la raza y las culturas. También estudia cómo lo genómico afecta la etnicidad de las razas y también en el cuidado clínico médico de estas poblaciones. También estudia para mejorar las inequidades y también estudia la enfermedad de la sangre, sickle cell, para ver qué tecnologías se han estado desarrollando para mejorar esta enfermedad en esta población y también a nivel mundial. Le damos una bienvenida calurosa al señor Bonham. Gracias, señor Bonham, bienvenido. Gracias y agradecidos por la invitación. Voy a poner mis dispositivos. ¿Están allá? Primeramente, quiero agradecerle la invitación de venir y ser parte de esta serie de charlas. Creo que es algo magnífico porque no es solo para investigadores y estudiantes, pero también es para la comunidad. Y es una oportunidad que yo puedo compartir cosas que están pasando, investigaciones a nivel nacional y también en la población de comunidad de Houston y de Baylor. Y esta noche lo que quiero aprovechar con mi tiempo es platicar de dos temas. Uno es la equidad y otro es qué quiere decir la raza en términos de genética. Pero comienzo a darles saludos de parte de las instituciones nacionales de salud. Son 27 instituciones y centros y oficinas diferentes. Estamos en la ciudad de Bethesda, Maryland, y aquí es el lugar nacional de investigaciones con fondos del gobierno federal, y también enviamos investigaciones en colaboración con el Colegio de Medicina Baylor y otras partes del país.
Entonces les traigo saludos porque el trabajo que hacemos nosotros es para mejorar la salud de todas las comunidades en todo el país. Y hoy quiero hablar un poco sobre la precisión en medicina genómica, cómo se usa el conocimiento de los genomes y cómo dar mejor cuidado de salud y cuidado individualizado y cuidado de pacientes. Y me gusta que mi director me compartió. También reciban saludos del futuro. En la siguiente salida, ya estamos llegando al futuro porque realmente estamos utilizando la medicina genómica y medicina genómica de precisión. Y está maravilloso todas las cosas que estamos descubriendo en genómica y el beneficio, la potencial del beneficio en diferentes enfermedades está ocurriendo ahora. Ya no está en el futuro es ahora. Son los principios de invitar a la medicina genómica para mejorar la salud. También hay retos y por eso quiero hablar sobre equidad en genómica. Y este tema es si esta nueva información y tecnología actualmente va a ser de beneficio para todos. Y uso la palabra equidad de la fundación de Robert Wood Johnson. Esto quiere decir que todos tienen igualdad, que tienen una oportunidad justa de recibir el beneficio y tener beneficio justo en esta área de genómica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todos reciban beneficio? Entonces voy a tomar un minuto para mencionarles qué quiero decir cuando digo medicina precisa de genómica. Si pensamos en esta medicina, se trata de diagnóstico. Podemos determinar mejores maneras de encontrar un diagnóstico, especialmente en esas enfermedades raras donde de veras los estudios de los genes ayuda a entender qué está ocurriendo, qué está causando enfermedades. ¿Cómo entonces podemos am, crear algo preciso para atacar la enfermedad y asegurar que no vamos a que la paciente no reciba drogas que van a tener otras consecuencias? Y así sería recibir un medicamento preciso a lo que necesita el paciente. También entender cuál es el riesgo de diferentes tipos de cáncer, de enfermedad del corazón. ¿Cómo podemos detectar esta información temprano para que puedas modificar tu comportamiento y recibir beneficio? Esto también es parte de la medicina precisa de genómica, pero también el desarrollo de drogas y oportunidades para hacer terapia, ah, quimioterapia, precisamente para el genome y atacar precisamente la enfermedad. Y una enfermedad que yo he estado estudiando es la enfermedad de la sangre, sickle cell. Y si podemos crear una terapia para cambiar las células para que las personas que sufren de esa enfermedad puedan sanar. También quiero ah, poner atención en que las comunidades diversas tienen diferentes barreras en recibir, a tener acceso a la medicina genómica y precisa. Históricamente, ¿cómo podemos asegurar que estas poblaciones participen? Quiero compartir un estudio que tomó lugar en el 2016 del doctor Bob Joy y la doctora Fullerton de la Universidad de Washington, donde ellos hicieron una copia, repitieron un estudio que del 2009, donde se llamaba Estudios de Asociación para entender y identificar variantes genéticas en individuos en diferentes poblaciones. En el 2009 se demostró que de todos los estudios que habían tomado lugar, 96% de todos los estudios habían tomado lugar en angloeuropeos. Y tomamos en eso, si vemos todo el mundo, las poblaciones europeas
anglos son 10% de la población de todo el mundo, pero las investigaciones estaban tomando lugar solo en 96% de personas que vienen de esa herencia europea. Entonces ella hizo un estudio intentando de repetir ese estudio y en el 2016 demostró que sí hubo cambio, que la población de anglos ahora participando 81%, pero enseñaron otras cosas de ese cambio. Aumentó en las poblaciones no europeas de otras poblaciones de color. 78% eran personas asiáticas, donde tenían instituciones que se desarrollaron en China, en Asia, y por eso fue que se vieron más participantes, se vio la diversidad de la población. Y cuando vemos Estados Unidos y las poblaciones aquí en los Estados Unidos, aún menos de 4% de esa población, después de afroamericanos, hispanos, hispanoamericanos, indígenas, indios, también de comunidades de Alaska, todos están fuera de estas investigaciones. ¿Y qué quiere decir eso si esas poblaciones no participan? Y quiere decir que no estamos estudiando y no podemos observar las variantes, las diferencias en enfermedades en diferentes poblaciones. Por eso necesitamos esta información para poder entender la diversidad en estas poblaciones y mejor entender también enfermedades en diferentes razas. El segundo estudio en la doctora Sarah Tichner en el 2019, donde siguió investigando quién está participando y definitivamente está mejorando el número de estudios, hay más diversidad en diferentes individuos. Y como vemos aquí, en estos diferentes colores que representan individuos, aún hay muy pocos. Hay poblaciones menos representadas en los Estados Unidos. Y cuando pensamos que la enfermedad que escasa, la escasez de enfermedad, de información de estas enfermedades y cómo mejorar la salud de estas poblaciones, es claro que tenemos una situación donde no hay igualdad, equidad. Nuestra institución es uno de los 27 institutos está enfocando en romper esas barreras que no permiten progreso en genómica. Es una área importante para nosotros y tenemos un número de iniciativas de investigaciones para enfocar en ampliar la diversidad en diferentes poblaciones. Tenemos iniciativas que requieren que los investigadores busquen como dentro de comunidades de diferentes razas en todo el país y es importante que trabajen en colaboración con nosotros. Aquí hay tres ejemplos que ellos están enfocados en ampliar la diversidad, que hayan más participantes de otras poblaciones. Ahora, en mis últimos minutos, quiero mencionar directamente el concepto de raza y genética. Y uso esta presentación que se desarrolló para otra charla, que yo estaba hablando sobre pruebas para el consumidor. ¿Por qué fui irlandés ayer y hoy soy italiano? Entendiendo la información genética que nos da información sobre nuestra identidad, nuestros ancestros, pero aún no nos da la información de la identidad social y cómo es que informan y analizan los genes para explicarnos la cultura y la sociedad. Pensando en la raza y la etnicidad es algo complejo y fluido. Y este es el doctor Collins, el director, en el 2004 cuando se terminó el genoma del ser humano. Primero, es esencial decir que raza y etnicidad son términos, palabras que no tienen una definición general. Ambos son connotaciones complejos
que reflejan cultura socioeconómica y política, y hay un variable que conexiones importantes a la genética del ancestro. Históricamente ha sido realmente una parte que yo considero parte del reto de esta área de genética y estudios y racismo en las ciencias que tenemos que reconocer en el 2022, que tenemos que reconocerlo y avanzar al futuro para incluir personas de otras razas. La doctora Wendy Watt hizo un trabajo en la Universidad de Pennsylvania y ella menciona las dimensiones múltiples de raza. Primero, la raza que los otros piensan que uno es. La raza reflectaba que es lo que las personas asumen que usted es y luego la raza identificada. Si revisamos estas diferentes perspectivas de raza, cómo otros lo ven a uno, cómo se ve uno mismo y cómo entiendes tu lugar en el mundo y lo que está pasando. Pero ¿cómo conecta eso con genética y cómo lo entendemos? Bueno, mi grupo ha hecho investigaciones enfocados en estudiar y entender estos temas y estudiando estos temas de una variedad de áreas. Quiero compartir con ustedes estos dispositivos de un trabajo recién que mi grupo ha reunido. Un estudiante de graduado de la Universidad de Princeton hizo este estudio que con los colegas en la Librería Nacional de Medicina, el doctor Brody, que han participado en reunir esta información. En un tiempo de 7 años, estudiamos la literatura médica en la revista de genética humana para ver cómo las poblaciones están describidas y cuando usaban la palabra ancestro, cuando usaban la palabra etnicidad y cuando usaban la palabra raza. Y se publicó en diciembre del año pasado el resultado de que nosotros observamos que el concepto de la palabra ancestro se usa más y más en los estudios que se publican aquí. También el uso de la palabra etnicidad se están aumentando en el uso, pero menos se está usando la palabra raza. Y lo que esto indica es que estas construcciones, estas descripciones son fluidas. Cambian según el tiempo, cambian según el contexto social y realmente no es algo, una descripción biológica. Y así cuando avanzamos entendiendo la relación genética y los cambios y cómo pensamos de estos temas, tenemos que ver el uso correcto de raza. Y esto ha sido reconocido por varios científicos diferentes. Por ejemplo, el doctor Robert, que dijo, creemos que el concepto biológico de raza en estudios de genética en el ser humano tiene mucha confusión, es problemático y a lo peor los biológicos tienen que encontrar una mejor manera de describir raza. Quiero compartir con ustedes que ahora hemos puesto un estudio que la Académica Nacional de Ciencias, 14 oficinas, institutos, centros, están estudiando las metodologías que existen, los beneficios y retos para uso de diferentes razas, etnicidades y poblaciones. Y ahora este comité está intentando formar algo para guiar los científicos para que puedan poder describir diferentes poblaciones y cómo describir la raza en sus investigaciones. Quiero concluir con estamos formando ahora, como ven, el futuro de genómica. Estamos trabajando unidos. Aquí estamos para hacer una diferencia para mejorar medicina que se va a servir al público. Con eso les digo gracias y estoy contento que me han invitado. Gracias. Excelente comienzo esta charla. Y también tengo el placer
de presentar la doctora Fátima Jackson. Es profesora en el Departamento de Biología. Recibió su doctorado con distinción de la Universidad de Cornell y está haciendo investigaciones en poblaciones y subpoblaciones y ha tenido éxito y enfermedad extensa en poblaciones de afroamericanos y ha hecho investigaciones con influencia compleja en los problemas de enfermedades cardiovasculares. En estas poblaciones, ella ha sido maestra y también ha dado mucho entrenamiento a estudiantes afroamericanos. La doctora Jackson ha reunido dos maneras de identificar grupos microétnicos, en particular cómo responden y cómo responden en la severidad a enfermedades. La doctora Jackson ha sido una Fellow Fulbright que ha recibido múltiples premios por su trabajo. Por ejemplo, en el 2009, un premio del mejor artículo en la revista médica de biología humana. En el 2013, el premio de investigaciones médicas y en salud pública en el Colegio de Charleston y en el Colegio Médico de Sur Carolina. Y también ella también recibió reconocimiento del Instituto Nacional de Cardíaco y Pulmones. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Jackson como nuestra próxima oradora. Gracias, doctora Jackson, por acompañarnos. Creo que no ha prendido su micrófono. Gracias por la oportunidad. Después de esta charla que dio el señor Bonham, es un reto, pero me dio mucho gusto que él fue primero, porque quiero hablar sobre raza y genética con un énfasis en población y demografía. También quiero felicitar al Colegio de Medicina Baylor por su aniversario de 16 años de estar ofreciendo estas charlas de que genética y genómica. Es muy dramático estos días porque han habido tantos descubrimientos que con esta tecnología está aumentando muy dramáticamente que podemos modificar genes y genomes que antes no lo podíamos hacer. Y las cosas que nunca nos hubiéramos imaginado hace 4 años, ahora podemos ser ingenieros médicos en los genes. Y por eso también revisando todos los factores y identificando los fenotipos. Es interesante que después de 16 años de progreso, todavía tenemos ciertos conceptos antiguos. Por ejemplo, los conflictos de esos conceptos, que es el concepto de la raza. Y voy a usar este dispositivo que si piensan genética y genómica como si es nuestros ancestros son los raíces del árbol. Y lo demás que está por encima, epigenómica, entropía genómica, metabolómica, farmacogenómica, coevolución fitoquímica, interacciones de genes y la medio ambiente, es lo de afuera del árbol. Y si uno no tiene muy fuerte los raíces de los ancestros del individuo, todo lo demás, ¿verdad? No va a dar resultado. Y por eso nos encontramos enfocándonos en los raíces. Como dijo el señor Bonham, que podemos ser más precisa si vemos
el legado de la variabilidad genética en afroamericanos, porque hay unos que tienen origen de África Central, África del Oeste y Oeste Central, cuando llegaron como esclavos, ni hubo mezcla de las razas. Y también cuando existía el racismo en Norteamérica, las colonias tienen un legado de afroamericanos porque actualmente hay una diversidad en los afroamericanos porque no todos vienen de la misma herencia, de la misma parte de África. Entonces, el legado de afroamericanos son orígenes de África Central y África del Oeste, que es la más eh, combinación de genética, y esta combinación también tiene una mezcla con no africanos cuando se han casado con diferentes asiáticos o también americanos nativos, los indígenas, y también con angloamericanos. Y también si uno va al Caribe, ahí también hay otro legado afroamericano y de diferentes etnicidades. Ujú. También encontramos que los americanos en Norteamérica también hay muchas variables según diferentes regiones, y ahí es donde entra también variaciones regionales en lo genético. Y esto se refiere a las inequidades que persisten en lo genómico. Este es el perfil de cromosomas de afroamericanos nacidos en los Estados Unidos, pero va a encontrar que hay unas secciones enormes que no tienen identificación. 64.6% del genoma no identificado, y lo rojo representa herencia de África del Oeste, lo azul es herencia europea, y sabemos más de la herencia europea que de la afroamericana. Y estas áreas grises son puntos que no se identifican a una región lo presente. Y eso sabiendo y teniendo información sobre el continente de África, para todo el ser humano, los seres humanos, hemos pasado la mayoría de nuestro desarrollo en África, porque ahí iniciaron los seres humanos y son la fundación de todas las variaciones que vemos ahora a nivel mundial. Todos descendientes de África y también en Asia y Europea. Y como mencionó el señor Bonham, en las pruebas es la población de que menos tenemos información. Cuando miramos la subestructura del legado de afroamericanos, que son de un legado de afroamericanos de Subsahara. Aquí vemos los reportes, se ven en morado los afroamericanos y en anaranjado los africanos de Subsahara. Están muy acercados con esta población y aún también más cercanos a los de africanos que vienen de la región de Cape Town, Sudáfrica. Es muy complejo revisar los orígenes indígenas en África, y la mayoría de nuestro tiempo en África es un continente tropical. El doctor Sensky, que estudió la biología revolucionaria, dijo que en las áreas trópicas fue donde se desarrolló la evolución del ser humano. Y de ese punto iniciaron varios cambios que se ven aquí
en esta estructura, un programa que nos permite discernir los patrones de diferentes genes en diferentes regiones de África Norte, África del Oeste, Sudáfrica. Los afroamericanos tienen mucho anaranjado como acá en África del Oeste y también se ve unos genes de otras partes de África. Esta es la parte de África y aquí del oeste. En el continente de África tampoco no hay homogeneidad entre las mismas razas. Hay diferentes etnias y se reflejan en la diversidad de Afroamérica, porque al venir a los Estados Unidos han venido de todo el continente de África y también en la diáspora transatlántica. Este también es un ejemplo donde le da una idea de las regiones de donde tienen origen los afroamericanos y los trajeron a diferentes áreas en la parte este de los Estados Unidos y luego al sur del país de los Estados Unidos. Y estamos encontrando que estos son mapas tradicionales, pero nos hemos dado cuenta que el punto de origen van más adentro del continente de África, como por esta área aquí de Biafra es una área muy importante y personas de Mali y de otros países que vienen y salen aquí por estas dos partes del rojo y el azul. De aquí salieron de estas regiones. Esto es más información más detallada que vemos aquí. El movimiento de africanos en diferentes áreas en los Estados Unidos. En el área de Chesapeake vemos 38% de africanos del área de Bionning. En la región de Carolina, 40% vino de África Central del Oeste. Es interesante porque son patrones intencionales para asegurar que los africanos que eran esclavos, porque cuando los traían a América, tenían aptitudes, sabían crecer arroz. Y también aquí la tercera es la región de Mississippi, solo 25% de Sudáfrica, pero de Senegal, Gambia, 32% llegaban a Mississippi. Ellos tenían otro patrón de entrada de otra región. Y por esta diversidad de África, creemos que esa diversidad se refleja ahora en los diferentes patrones de los afroamericanos ahora en el país de Norteamérica hoy. Esta mesa es de estar, aquí buscamos las diferentes raíces y las proporciones de africanos que vinieron de esclavos a diferentes regiones de los Estados Unidos. Y cuando han visto diferentes áreas de afroamericanos, and you don't see significant regional variability from Chicago to Pittsburgh to Baltimore to North Carolina. But I kind of take issue with this. And in fact, what we're understanding as we learn more about the genome is that it's not simply these alleles that they look for that may be expected to differ. Estamos viendo aquí diferencias en diferentes estructuras del genoma, genómicas que ocurren en poblaciones
con origen africano, pero sabemos que los epigenomes, que son trabajadores químicos que tienen patrones de expresión, también tienen variedad de Chicago a Pittsburgh, a Baltimore, hasta los Carolinas, que muchas de las gentes de Baltimore vienen de una parte de África y sin la historia, sin saber, tenemos que saber la historia, porque mucha gente de Chicago vinieron de Mississippi y se entiende el patrón de población, el movimiento de las poblaciones, puede explicar dónde son similares en lo genético. Pero también tenemos áreas complejas que están escondidas en nuestros cuerpos que tienen una influencia tremenda en el perfil de enfermedades. Y estas áreas complejas, el que necesitamos hacer es estudiar cada una de estas regiones de afroamericanos y caracterizarlos en términos de su diversidad genómica, los patrones genéticos y patrones de microbioma, porque son áreas igual de importantes en entender la expresión de enfermedades y poder entender también el impacto del medio ambiente, porque el ambiente en todas estas regiones es idéntica. De aquí se ve una diversidad de África. Escogí una combinación de un proyecto que comenzamos a ver diversidad afrogenética. Si ve la formación de la cara, las expresiones, todo dentro del continente de África. Quiero darles un ejemplo en conclusión para explicar por qué es tan importante lo genético para entender las fundaciones de medicina precisa y también poder entender las disparidades o las fallas en la enfermedad. Una muy grande que es muy evidente en afroamericanos es en la enfermedad de los riñones. En los afroamericanos que tienen problemas crónicos, que uno de ellos es el problema de los riñones, que es el resultado que de un paciente, este paciente tenía doble heterocigotes que tenía indicando que iba a tener herencia de enfermedad de los riñones. Y no solo nos dio la información diagnóstica al tener esto de sus genes, pero también nos puede dar una intervención para las interacciones de los genes en ella que puede reducirle la oportunidad de desarrollar esta enfermedad. Si podemos identificar con tiempo anticipado que ella tiene este gen, podemos controlar también el medio ambiente para que ella no desarrolle esta enfermedad. Este es solo un diagrama de la proteína ApoL1 y el efecto que hace en el corazón y también en los riñones. Afecta el hígado, el corazón y los riñones. Y tiene muchos causantes en el medio ambiente que se pueden evitar, pero este individuo sin tener esta intervención, ella iba a desarrollar y terminar problema de los riñones. Unos son diabetes, hipertensiones, estreses psicológicos, que son cosas que al trabajar juntos pueden causarle que ella empeorara. Y esta es la medicina precisa genómica, que si tenemos la información de los genes del individuo, podemos darle un tratamiento más preciso según sus genes. Y esta es una enfermedad muy común de personas que vienen de Centro África. Y al saber esto, entonces podemos darle una protección
a las enfermedades de sueños, etcétera. Pero en Chicago hay muy poca enfermedad de dormir, porque el gen que se adoptaba en uno, entonces se desarrolla en otro ambiente. Por ejemplo, las células cicle en la sangre, que no se adapta bien en otras regiones. ¿Qué podemos hacer? Y ese es el siguiente paso, pero al menos en este momento poder conectar las fundaciones de los ancestros con los genes de hoy y también ampliar nuestras habilidades de predecir los patrones y poder captar los inicios de enfermedades antes de que se desarrollen las enfermedades, en lugar de estar esperando que se exprese la enfermedad. Es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención y como dijo el señor Bano, oír sus preguntas y darles una respuesta. Hay mucho que platicar. Muchísimas gracias, doctora Jackson. Le agradecemos su presentación. Ahora tengo el placer de presentar con ustedes con esta serie de seminarios. Siempre tratamos de incluir miembros de una familia que ha recibido el beneficio de una atención médica genética. Sherilyn Shading ha entrenado a muchos estudiantes en las ciencias biomédicas. Es madre soltera y ella aboga mucho por su hijo, para que su hijo reciba los servicios que necesita para que pueda tener éxito en la escuela y en la vida. Ella le gusta pasar tiempo con su hijo jugando en el parque, llevándolo a paseos y también que oiga música de los 1980. Les presento a la doctora Sharing. Buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad. Es muy difícil seguir tanta información excelente. Gracias por venir a darnos estas presentaciones excelentes y por invitarme. Para mí es algo diferente hablar públicamente de mi hijo, que porque normalmente estoy al otro lado de la mesa hablando con los profesionales, pero ahora soy una mamá y ciudadana privada, pero primeramente mamá. Quiero compartir con ustedes que mi hijo tiene 8 años y el próximo mes sí me sigue recordando que va a tener 9, pero a los 3 años le diagnosticaron autismo y yo no había visto cambios en él porque yo pensaba que era un niño típico, como era mi único hijo, y pensé que todo lo que hacía él en ese momento era muy social y lo sigue siendo. Le gusta hablar mucho con la gente, muy platicador. Y yo pensé que todas esas cosas eran normales y todas las cosas que yo pensaba que eran con el autismo era todo lo contrario, que los niños son distanciados, no hablan, no hacen contacto. Entonces yo estaba muy confundida, pero cuando él comenzó a ir a la guardería y hablando con los maestros, lo llevaba. Esto fue el mes de genética y hablando de equidades y inequidades. Él era uno de los pocos niños afroamericanos en la guardería y iba donde era uno de muy pocos afroamericanos. Cuando la maestra me decía, él se portó así o así, la maestra también decía, "Ah, pues será normal porque es niño o porque es afroamericano". Pero cuando cambié de centro de guardería a uno especializado en desarrollo de la edad temprana y le hicieron un asesoramiento y vienen a su hogar también para darle los resultados del asesoramiento.
Estaba casada. Dije, van a venir, van a decirnos que él es un genio, muy inteligente, muy amistoso. Yo sé que me van a dar todo eso. Se sentaron y revisaron el expediente y estos números bajos, dije, ¿será que el número más bajo es el mejor? Y no era así. Entonces yo me quedé muy desanimada, diciéndome que no lo podían dar un diagnóstico en total, pero que socialmente él estaba atrasado y yo no lo podía aceptar. Y también acudí al distrito escolar para que hicieran más evaluaciones y me decían lo mismo, que no podían darle un diagnóstico médico, pero solo porque son evaluación educacional. El distrito donde él estaba en ese momento, pensé que me estaban diciendo como un secreto. No te puedo dar un diagnóstico, pero esto es lo que indica. Pero necesitas un diagnóstico. Entonces tengo que ir con el pediatra. Y fuimos por esa ruta y de ahí con un neurólogo. Y el neurólogo oficialmente dio el diagnóstico después de 2 horas con él, hablando con él. Pero cuando hablamos con el neurólogo, nos dio el diagnóstico. Creo que yo estaba completamente eh, asustada y solo quería tomar notas de qué era lo que tenía que hacer. Y por mucho tiempo me sentí paralizada. No hice nada con la información que me dieron porque no quería aceptarlo en ese momento. Pero comencé a trabajar, leí información, busqué otras personas y así fue que yo aprendí que necesitaba recursos del Estado, de la escuela y recursos privados. Afortunadamente, pude recibir diferentes servicios en la escuela, que sí tuve el IEP, que es el plan individual, educativo. Y personalmente tuve problemas con diferentes maneras en que le estaban apoyando, pero según cómo puedo usar el sistema, y yo estaba consciente de que él es un varón afroamericano y yo no quería que lo llenaran de etiquetas en la escuela, pero a la misma vez yo sabía que los servicios los recibe por tener una etiqueta. Entonces sí, esas cosas sí le ayudaron inmensamente. Terapia educacional en la escuela y conseguí terapia en privado también. Entonces tenía apoyo de 1 y 2 y él pudo hacer muy bien hasta que nos cambiamos de lugar donde cambiaron los apoyos y tuvimos que comenzar de nuevo. Pero ahora al venir aquí, actualmente ha habido una diferencia enorme. Yo he visto que él está empeorando en ciertas áreas por el cambio, pero uno como madre tiene que abogar por sus hijos y todos los maestros me han dicho, normalmente no tenemos padres como tú que están tan involucrados y tengo que ser esa mamá buscando información, identificando servicios que necesite mi niño, pero primero tienes que aceptar que puede haber algo en tu niño que no necesariamente necesite una etiqueta, pero aunque le pongan etiqueta, le puede ayudar a tu hijo a recibir alcanzar un nivel más adelante de lo que está ahora. Y encontramos que fue muy útil tener estos recursos en el salón. Todo este tiempo he he estado en una clase de educación general con apoyos y yo insistía que él estuviera siempre con los demás niños en una clase regular.
se llama servicios que lo acompañan a él en cualquier salón donde él esté. Y avise a la escuela que es de la intención. Siempre tiene que ser hablar y les llamaba, pedía reuniones. Vamos a hablar de esto, no está mejorando en esta área, que han intentado, que podemos hacer diferente. Yo les animo a los padres y la gente que usted conoce a ser muy vocal y hablar, no detenerse y traer todas sus Thank you so preguntas. much, Dr. Shading. Gracias, Talking doctora about your Shading, journey and working por with hablar your sobre son el camino que ha and all tomado the con su services that he hijo y todos los needs and servicios that I que su hope hijo ha he is able to get necesitado. now. Espero que ahora pueda So, comenzar a recibir. yes, I guess we'd like to open it up for discussion with Creo que queremos revisar y speakers. tener una Dr. discusión Murray a is ver going cuáles son to, las preguntas. lead us from here. La doctora Marie nos va a dirigir de aquí. Quisiera tener toda la noche, pero voy a leer las preguntas. So, what do you think it would take? How long do you think it would take for us to realize the promise of ¿Cuánto cree que se va a tardar para nosotros recibir la promesa de la medicina de precisión para poder identificar y recibir los beneficios? Para alcanzar ese futuro, ¿cuáles son los factores que piensan ustedes que tienen que estar en su lugar para que la medicina de precisión llegue al alcance de la promesa? Yo contesto, pero doctora Shading, quiero reconocer sus comentarios y también agregar que como papá y como cuidadora, su papel es muy importante para que su hijo tenga beneficio, pero también ser abogadora de su hijo. Y cuando pensamos de fallas de la salud de diferentes razas en nuestro país, tenemos que ver también que a veces las personas no tienen los servicios que deben de tener. No es que no están ahí o no son elegibles, pero a veces necesitan a alguien que esté representándolos, abogando por ellos. Y quiero mencionarlo a todas las familias, sea en la medicina genética o cualquier otra especialidad, pero ¿cuánto se va a tardar? Pero es un tiempo muy animado, muy exitoso, que he estado en esta institución por 19 años. Yo entré ya cuando estaban a punto de completar la genoma del ser humano. Imagínense los millones de genomas que ahora en todo el mundo y todo el país tenemos en estos 19 años, la información tremenda que estamos ampliando. Yo estoy lleno de esperanza. Sí, sí, verdaderamente nos enfocamos en que debemos de tener diversidad en los participantes en los estudios y diversidad también en los investigadores y las personas haciendo las preguntas de diferentes puntos de vida, de diferentes experiencias de vida. Se requiere, yo creo que tenemos una oportunidad de realmente tener diversidad y trabajar en comunidades en este país y en todo el mundo y que participen, pero que también todos los científicos deben de reflexionar, los investigadores, reflexionar la comunidad. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Hay que haber diversidad porque la ciencia está avanzando tan rápidamente que en un momento de 2 o 3 años vemos pruebas que nunca nos habíamos imaginado. Tenemos que, es una emergencia nacional, tenemos que entrenar estudiantes de color, de diferentes razas, para que esos estudiantes estén preparados y ir a hacer investigaciones al continente de África.
tenemos diferentes n- negocios y también el Instituto Nacional de Investigaciones y varias iniciativas con fondos, pero necesitamos también que participen las razas indígenas, afroamericanos de África, el continente de África. Todos estamos interesados en uno mismo, pero por eso no participamos en los estudios porque los investigadores están investigando personas como ellos mismos. La doctora Tishner no es afroamericana, pero ella se ha dedicado toda su vida. Es la excepción a la regla. Por eso la gente alrededor de todo el mundo que no son africanos, que están interesados en la diversidad, puede cambiar por muchas razones. No tenemos la opción, no debemos esperar que alguien nos reconozca. Tenemos que entrar nosotros a estas áreas, porque si no conseguimos la información de los antecedentes, las interacciones con el medio ambiente, si no tenemos ese conocimiento social de nosotros mismos, entonces no solo fallamos en conseguir la medicina precisa, hemos fallado en muchos niveles porque el entrenamiento está ahí, pero no hemos entrado. Tenemos que entrar a ser científicos, o si no, el tren nos va a atropellar. Bueno, si te acuerdas de esos afroamericanos que ya todos se murieron de viejos y murieron de todas estas enfermedades. Qué pena no poder encontrar estas enfermedades y poder curarlas. Así como la doctora Shari con su hijo, nosotros tenemos que abogar por nuestra gente, por nuestras razas. ¿Dónde está nuestra representación? Tenemos que hacerlo. La diversidad, la libertad no es libre, no es gratis y la diversidad no solo ocurre. Que el racismo es muy mala idea porque ha persistido generación tras generación. Todos sabemos que el racismo es estúpido y sabemos que el racismo, ningún biólogo va a decir que sí, las razas existen, quizás, pero en gente no. Somos un solo ser humano, pero hemos evolucionado según el ambiente social y al manipular el ambiente social podemos también participar. All right, thank you. Gracias. Corrine Watson, who Corinne is Watson, the NIH All of Us Research Community Engagement, the National Community Engagement de parte de asked a directora question. He says, de so nivel Susan, nacional, what role dice, does community outreach and engagement play in ensuring the la diverse pregunta populations es cómo podemos have access and asegurar que awareness to reconciliation and poblaciones restoration? diversas puedan tener And you acceso touched on it a little y bit, but aprender más sobre la medicina, de investigaciones de medicina, precisión. Yo voy a dar una contestación corta, pero voy a dejar que el señor Bonham conteste porque él entiende más. Pero si recuerdan, cuando la gente afroamericana tenía miedo, no hagan pruebas para las, o sea, no prueben mis genes. Y cuando estaba el proyecto iniciando, mucha gente con mucha duda, tenían mucho miedo. Estaban, no querían ninguna prueba genética, ni querían discutirlo, que se podía encontrar enfermedades que me puede iniciar. Tenemos que educar nuestra comunidad para que puedan ser participantes activos, que no solo es aquí, también investigaciones clínicas. La gente no ha participado de voluntarios, pero queremos el beneficio, pero no estamos dispuestos a pagar el costo y el costo es participación, que la comunidad participe. Va a ser esencial porque los científicos afroamericanos pueden traer la ciencia, pero no es suficiente
para cargar todo el momento. Necesitamos todos trabajar juntos con el apoyo de la comunidad. Creo que debemos de hacer pruebas de reparar para los afroamericanos. Dime de dónde estoy. Dime quién es mi gente. Dime de qué parte de África soy. Entonces, no necesito que me des dinero, pero dame al menos pruebas para saber qué es lo que me puede ayudar a tener una vida mejor, de mejor calidad. Y nosotros que estamos en la comunidad afroamericana tenemos que estar hablando con nuestros oficiales. No sé, me da mucho entusiasmo hablando sobre esto. Sí, yo también quiero agregar a este entusiasmo y contestar esta pregunta, que si no participan las comunidades, no vamos a poder asegurarnos que la información que recibimos va a ser de beneficio a la comunidad. Si no participa la comunidad, no vamos a poder transferir la información a dar beneficio. Y voy a decirles a todos, el programa todos nosotros, ese es un ejemplo donde están siendo una red para comunicar a diferentes que participen todas las personas en una comunidad diversa en todo el país es tan importante. Y venir no para que se haga esto, pero que oigan a la comunidad y que oigan qué es importante a la comunidad según la salud. Es fundamental para el futuro de los avances genómicos, pero también los avances de todas las ciencias cuando participan las comunidades, cómo trabajamos con las diferentes poblaciones para que participen en investigaciones y tengamos las respuestas. Gracias, magnífico. Otra para el programa Todos Nosotros, All of Us, que tienen una beca para involucrar los investigadores no representados. Y vamos a tener la conferencia en mayo. Por favor, vaya al Departamento de Genética Humana y busque esa información. La siguiente pregunta. Gracias, doctora Jackson. ¿Podemos poner la biología para encontrar lo complejo de interacciones gen con gen en el medio ambiente? Sí, sí, claro, y tenemos que hacerlo porque es muy complejo para nuestros cerebros. Tenemos que usar computadoras para ah, para revisar los resultados que se observan en los genes. Y hay una compañía de datos de ciencia y es una compañía el dueño es de la minoría y es desarrollar la algoritmo para identificar los afroamericanos con los diferentes puntos de origen de África y no solo de dónde vinieron, pero también más de dónde es más el origen. Y estoy muy entusiasmada por eso, porque es una aplicación de ciencias usando computadoras junto con el valor psicológico de ver de dónde venimos. Pero se trata de entrar a este problema donde hace falta información de quiénes son nuestros ancestros. Está sobre todo afroamericanos, dos problemas que no permiten que tengamos el beneficio de la medicina precisa, genética, medicina de precisión. Entonces queremos poder revisar toda esta información. Y en algún momento vamos a ir con el señor Banham para pedirle su apoyo y su ayuda para ampliar los datos y tener más participantes
para ampliar el número de personas participando, para poder encontrar, ¿verdad? Cuáles son los barcos que llegaron a Baltimore, de qué parte de África, y usar las genéticas que están manifestando para ver si hay otros enlaces. Encontramos una familia de afroamericanos que comparten una herencia genética con una familia de Belice y me permitieron participar en la llamada cuando hablaron con la persona de Benín, no Belice, Benín, y me quedé asombrada porque estaban mirándose unos a otros en el tiempo en la computadora, saludándose de lejos, como que 400 años habían interpasado. Fue mucha satisfacción ver que lo que se había quebrado entre las generaciones se volvió a reunir, porque esta es nuestra salvación, interacción en dos partes del Atlántico. Oh my goodness, that would be something Oh, that qué everybody would love. maravilloso si todos pudiéramos tener una oportunidad. Estábamos todos ahí, ¿verdad? Asombrosos, asombrados y que debido a la genética podemos So, encontrar well, familia de ellos. next question. La siguiente pregunta, So, Lori Banks actually is Dr. Lori Banks. la doctora Young Baines students, undergrads in the es estudiante. biosciences seem to have little understanding of health Dice, las genetics. ciencias Are there biológicas no updated entienden or muy enhanced bien resources lo available genético. for ¿Hay those that want to recursos para los que focus on están estudiando biología para que comiencen a aprender esto? Hay muchos recursos excelentes y me daría mucho gusto compartirlos con ustedes, pero les animo a que busquen las cosas que está haciendo el AMA, la Fundación Robert Wood Johnson, cosas que están saliendo de los institutos nacionales de salud. Hay muchas oportunidades para tener recursos para que los estudios aprendan sobre equidad y cuando ver los retos de las diferentes comunidades, porque muchos no han participado en todo el país. Okay. Another question from Dr. Astra Sparks. Otra pregunta de la doctora I Astro know these Sparks. people. She said, No los conozco a what role todos. does the pharmaceutical industry play in the ¿Cuál es el diversity in papel de la genomics? industria farmacéutica en los descubrimientos genéticos? Estar preguntando sobre la genómica de farmacia es sumamente importante porque es una área de estudio que tiene que saber, ¿verdad?, el origen ancestral. Porque, por ejemplo, cuando ya tenía 5 años en estudios, dijo el presidente de la escuela médica, quiero tener el mismo tratamiento que le dieron a Jimmy Carter, al presidente Carter, que él tuvo cáncer y recibió una medicina genética y ya mejoró de su cáncer. Le dije, sí, pero nosotros no tenemos la información básica para construir ese tipo de intervención. Y él se quedó triste, pero la realidad es que sin la base de información estaríamos echando balazos en lo oscuro. Y eso es la realidad, que si no tenemos muchos participantes, no podemos saber establecer las normas. Y la Fundación de Ancestros que nos dice quiénes somos y cómo reaccionamos a diferentes tratamientos de farmacia. También quiero agregar que diferentes compañías que han reconocido que este es un hueco enorme en el conocimiento, que no es solo para esas comunidades que no se han sido incluidas, pues para todos, para entender las variaciones de todo ser humano. Así es que en todo el mundo, a nivel mundial, hay muchos esfuerzos y estudios que han reconocido esta falta y que les quiero aplaudir a esas compañías de farmacias que reconocen que tenemos mucho trabajo que hacer.
question from Nadia Merchant. How do you Pregunta think de Nadia Merchant. minorities or underrepresented individuals to get through clinical trials and testing in the most effective way? I know ¿Cómo it's podemos easier when conseguir often que la connected to minoría families, but how can we do it as participe de una manera efectiva? Yo sé que una familia invita a otra familia, pero normalmente afroamericanos no participan en investigaciones, a menos que sea de beneficio directo. Yo quiero hablar de eso y también la doctora Sharon, porque la pregunta de participar en investigaciones, uno de los primeros pasos es de los proveedores, los especialistas, el doctor primario, que eduque a los pacientes que su institución tenga una prueba, una investigación o quizás otra institución tenga investigación donde puede participar su niño o puede participar los padres. Es sumamente importante ver cuáles son las investigaciones que existen. Hay una responsabilidad para que los médicos y los doctores primarios que le avise a los pacientes que sí existen estas investigaciones clínicas y que son de valor para el individuo o van a ser de beneficio para otros. O sea, es una calle de dos vías participar en estas investigaciones. Estoy de acuerdo. Es un punto muy importante. And I would agree. So from both También de sides, acuerdo con ambos lados, as a scientist, but also as de an advocate científico, for, pero también el children and, médico y como madre. for my parents and also actually my También ex-husband is a cancer survivor, actualmente and when he was going mi through ex esposo ha um, sobrevivido del people cáncer like in the waiting y hay room, there were personas en la signing up sala de patients espera for clinical que están trials tratando and de for trials reclutar with personas que participen en physicians in the beginning. investigaciones. And probably the same thing Y for my lo parents. mismo So con los there has padres, to be education on the pero hay side of que the educar patient. They have to a know los what they're pacientes que getting ellos into or signing sepan up for, but en also qué van a the participar medical personnel y have también to el provide personal médico information with darle consent información en una manera clara educating y people, con excuse sentimiento me, to let them know informado, what educar a la gente para because que there sepan is qué es lo que va a pasar, mistrust and still some porque aún hay uneasy on the mucha part of the patient. falta de So sometimes when I confianza see y things falta that I de receive, información. especially Y from cuando my yo veo algo y algo que tiene que I've ver even con had to mi tell people, hijo, I'm like, I'm not signing digo, this because this doesn't no, give me no any voy a firmar esto information. porque You no should tiene have this suficiente question here and this información one there, and we'll go o down esta that. pregunta But aquí no estoy de there has to acuerdo, be, I know pero that tiene que education haber provided suficiente to información people that are signing que se le dé a la gente que están and it is good para for afirmar, para the participar, patient to have para people que el whether paciente it's an advocate, whether someone tenga una who's forma, doing si es this una for them. persona abogando So por el I niño. definitely agree. Pero definitivamente But estoy de I acuerdo certainly que es una um, calle de have dos vías, de seen dar y people recibir, pero sometimes, también he especially on visto the educational end, por el lado just de truly educacional misinformed consent. que realmente no, la información no nos la dan de forma completa. Sí, que nos tengan confianza, según la historia, hay que reconocer que cómo te voy a tener confianza cuando me acuerdo de todos estos estudios anteriores en los 1940 y estos 400 años que han maltratado a mi gente, ¿cómo voy a conseguir que la gente tenga la confianza de, de participar para que la gente se vean ellos mismos que son participantes y son parte? No hay garantía que van a recibir algo inmediatamente, pero hay que construir esta confianza. That's true. And even Es verdad y everyone should be también involved creo as que in a todos deben de participant to participar an porque environment cuando se that is trata del medio orchestrated ambiente, by all those individuals cómo who son adds up to tratados de whether they parte build de trust or todos con los distrust que están in en a place. contacto, And this nace is más something that has confianza been o proven pierden la confianza in a en study los que that están en un you should estudio. probably know because you know how
Y van a decir, no, porque si se portaron rudo conmigo, ¿cómo les voy a tener confianza? Es mucho más involucrado de lo que uno se da cuenta. Y la última pregunta, yo vi que el mismo tratamiento para una enfermedad tuvo un resultado diferente en personas de Asia con personas de África. ¿Cómo es que determinan ustedes los factores genéticos o del medio ambiente que para asegurar que el resultado va a ser positivo? Tenemos que hacer genómicas en reversa, respuestas clínicas en análisis del individuo, porque hay diferentes fenotipos y tratamos de ver cuáles son los genes que están involucrados en producir el fenotipo y comenzando con el producto final y hacer ingeniería en reversa. Y para hacer eso, tienes que hacer mutación del gen y los genes candidatos y esos segmentos de la genoma para hacer un modelo de knockout. Y de ahí se puede hacer intencional la mutagénesis o un modelo knockout para hacer genética en reversa para caracterizar qué está pasando en los genomas o en el medio ambiente de personas asiáticas y cuál es el fenotipo con el mismo agente en comparación con personas africanas. Apenas di esa clase, por eso tengo todo fresco en la mente. No creo que piensen que estoy con esto en la mente todo el día, no, pero lo puedo explicar porque recién enseñé la clase. Pero con las herramientas que tenemos ahora, podemos mejor desconstruir e investigar todos los factores que están causando un efecto u otro en los genes. Entonces, uno puede hacer genética en reversa y identificar específicamente cuáles son los segmentos de la genoma si es que están produciendo diferentes enfermedades. Muchas gracias a todos ustedes. El tiempo ha volado muy rápidamente y queremos presentar otra vez esto en el futuro. Muchas gracias por todo su tiempo. Ha sido muy fascinante. Y estoy aquí pensando en el futuro con STEM para estudiantes de la minoría que vean presentaciones como este. Creo que ellos se prenderían a fuego y entusiasmo para ser investigadores y médicos y genetistas. Y gracias a ustedes por traernos esta información para que la comunidad también alcance ese nivel de entusiasmo. A todos los participantes por acompañarnos y pedimos que por favor contesten la encuesta y nos acompañan el 8 de marzo y vamos a hablar de tratamientos para enfermedades genéticas. Les agradezco mucho por participar en este webinar. Doctora Murray también. Buenas noches a todos.